Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas un día más aquí, en La Verdellada, en nuestro hogar, un lugar donde nos acoge, que es la Asociación de Vecinos, el lugar de todos los vecinos y las vecinas de La Verdellada. Voy a comenzar por saludar a las autoridades presentes, tanto una persona que vamos a conocer aún mejor próximamente, y no voy a decir todavía el nombre, porque bueno, si tienen el libro de las fiestas ya lo sabrán, pero no lo voy a adelantar. Lo saludo igualmente, rector de la Universidad de La Laguna. Jonathan Domínguez Roger Besú, vamos, un conocido, un vecino más de la zona. Viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios. Fran Hernández, concejal de Servicios Municipales y Participación Ciudadana. Carla, concejala también, es un placer tenerlas por aquí. Alberto, concejal también, un placer. Y otro vecino más, que los conocemos ya, Moisés Afonso, concejal del barrio. No me quiero alargar mucho más, aunque voy a hablar un poquito. Cuando me enteré que tenía que hacer la presentación este año, me extendí un poco, la verdad. Tenía muchas emociones encontradas, tenía muchos momentos que quería plasmar, como también se ha hecho en el programa de este año. Historia plasmada en imágenes, en texto, el cual voy a empezar. Dicen que hay lugares que aparecen en los mapas y otros que permanecen para siempre escritos en el corazón de quienes los viven, los habitan. La Verdellada pertenece sin duda a estos últimos. Y es que no celebramos únicamente una fiesta, celebramos nuestra historia, nuestras raíces y la identidad de un pueblo que generación tras generación ha sabido crecer sin olvidar de dónde viene. Una comunidad construida con esfuerzo, solidaria, con solidaridad y la convicción de que los logros compartidos siempre valen más que los éxitos individuales. Y aquí, donde me van a disculpar, pero debo dar valor y aportar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que han ayudado y siguen haciendo lo que siguen ayudando día tras día con ilusión. Aquellos y aquellas vecinos y vecinas, personas que conforman la comisión de fiesta y en especial a mi mano derecha, Llorena. Les voy a pedir un aplauso para ellos y para ellas. Nuestras fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen de Lourdes representan mucho más que un programa de actos, el cual de verdad reitero, échale un vistazo que está espectacular. Son reflejo de quienes somos, de nuestras tradiciones y del profundo sentimiento de pertenencia que nos une. Este año, además, vivimos un momento especialmente significativo, al conmemorar el 25º aniversario de la Librea de la Bajada del Diablo, una representación que ha dejado de ser únicamente un espectáculo para convertirse en un auténtico símbolo de la Verdellada. Y aprovecho, que sé que se lo harán llegar desde aquí al ayuntamiento, para lanzar un órdago a cultura, desde donde se ha trabajado realmente este año, en colaboración, porque también debo agradecer efectivamente a todas las entidades. Podría empezar a enumerar como Gobierno de Canarias, Cabildo, Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna y a todas estas personas que se sientan hoy aquí, que gracias a estas personas, gracias a, como bien decía, la Comisión de Fiestas y demás, tenemos lo que tenemos. Gracias a la lucha, a la constancia, al ser pesados, al insistir, al llamar, y no solo de el que les habla, sino de toda la Comisión de Fiestas y de todas las personas que, como bien saben, son luchadoras, se esfuerzan y hacen que las fiestas de la Verdellada, un año más, dejen el listón bien alto. Por ende, lanzo ese órdago que espero que les llegue a Cultura para hacerlo oficialmente una librea, porque se lo merece, porque tiene historia. Nada de esto sería posible, como bien decía, sin el trabajo generoso de tantas personas que durante meses dedican su tiempo para que esta fiesta sea una realidad. Y no debemos olvidar, como bien decía, a los presentes también, Moisés y Jonathan. Sin ellos esto sería inviable. Mi más sincero agradecimiento, como bien decía también, a toda la comisión de fiestas, a las asociaciones, a las instituciones, a los patrocinadores, a los voluntarios y voluntarias y sobre todo eso, a cada vecino y a cada vecina que participa año a año. Que estos días vuelvan a llenarse de música, de encuentros, de abrazos y de recuerdos, y que al finalizar esta fiesta nos marchemos con la misma certeza con la que hoy nos reunimos aquí,
El mayor patrimonio de la Verdellada, efectivamente, no solo esta edificación, no son los edificios que vemos, las calles, no. El patrimonio de la Verdellada son todos ustedes, son todas y todos ustedes. O sea, son los vecinos y las vecinas. Es su gente. El patrimonio de la Verdellada es su gente. Como bien decía, reivindicativa. Porque mientras sigamos caminando juntos, caminando nuestras tradiciones, cuidando, de nuestras tradiciones, y sintiéndonos orgullosos de pertenecer a este barrio, la Verdellada seguirá escribiendo su historia con la misma fuerza, con la misma ilusión, con la misma esperanza que la han hecho ser única, especial. En definitiva, y como mencionaba al comienzo, siendo un lugar que aparece en los mapas, pero también, y más importante, el lugar que permanece siempre escrito en nuestros corazones. Así que, con permiso. ¡Viva la Virgen de Lourdes! ¡Viva! No se escucha. ¡Viva la Virgen de Lourdes! ¡Viva! ¡Viva la Verdellada! ¡Viva! ¡Viva! Les adelanto, nuestra próxima y futura patrona oficial, la Virgen de Lourdes. ¡Viva! ¡Viva! Gracias a todos y con este aplauso. Oficializamos realmente, aunque empezaba el día 23 de junio, las fiestas de la Verdellada. Y todo esto que he escrito realmente ha nacido gracias a mi amiga ChatGPT, que podría haber sido, pero no, ha salido desde el corazón, porque esa era la frase que ha marcado toda esta fiesta, que ha marcado todo el trabajo. Y desde el corazón quisiera también llamar aquí a Moisés Afonso, concejal del barrio, que también tiene algo que comentarnos y adelantar qué persona tenemos hoy de pregonero. Muchísimas gracias. Autoridades presentes, señor rector, viceconsejero de Comunicación y de Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias, compañeros de corporación, Fran Hernández, Carla y Alberto Jorge, comisión de fiesta, vecinos y vecinas, candidatos y candidatas, sean todos bienvenidos. Agradecer a nuestro presidente carismático Nausé y a la comisión de fiesta porque me haya dado el honor y el privilegio de poder presentar pues, a nuestro pregonero en el día de hoy. Nacido en Tijarafe, La Palma, 1971, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, doctor en Economía por la Universidad de La Laguna, es catedrático de Organización de Empresas en el Departamento de Dirección, Empresas e Historia Económica. Tiene una experiencia ininterrumpida y continuada de 25 cursos académicos de docencia universitaria de carácter oficial en materias del área de conocimiento de organización de empresas. Se ha especializado en 2 líneas de investigación principales: emprendimiento y responsabilidad social de la empresa, generando una abundante producción científica materializada en 53 artículos recogidos en bases de datos científicas reconocidas a nivel internacional, 5 libros completos, 30 capítulos de libros y 107 trabajos presentados en congresos nacionales e internacionales. Ha participado en 14 proyectos de investigación competitivos, siendo el investigador principal en 9 de ellos. Cuenta con 3 sesenios de investigación. Es miembro de las 2 redes de investigación en emprendimiento más consolidadas a nivel internacional. WES, que elabora un estudio global con carácter bianual para recoger las perspectivas de la comunidad universitaria respecto al emprendimiento, y GEM, la mayor red mundial de investigación en emprendimiento, liderado por Babson College y London Business School. Este liderazgo en materia de investigadora se ha materializado también en la participación en comités científicos nacionales e internacionales, así como en comités editoriales de destacadas revistas, entre ellas las más importantes del área de Hospitality, International Journal o Hospital Manager. Asimismo, ha formado parte del equipo de 38 proyectos de transferencia de I+D+I con diversas instituciones públicas y privadas, de los cuales ha sido investigador principal en 26 de ellos. Ha ocupado diversos cargos de gestión académica universitaria, entre ellos el de vicerrector de Relaciones con la Sociedad, asumiendo las competencias en emprendimiento y empleabilidad, así como también los de director y secretario de departamento y vicedecano. Ha sido director del Máster Oficial de Dirección de Comercio Exterior y vicecoordinador del Programa Interuniversitario de Doctorado en Turismo y en el que participa 11 universidades españolas. Las fiestas patronales de la Verdellada tienen el honor y el privilegio de tener como pregonero de las fiestas patronales 2026 al rector magnífico de la Universidad de La Laguna, Francisco García Rodríguez.
Muchas gracias, presidenta de la Asociación de Vecinos Los Verdeños, vicepresidente, querido viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias, concejales, concejala, querido concejal de zona, resto de autoridades, reina de las fiestas y míster también, y sobre todo, estimados vecinos, estimadas vecinas de La Verdellada. En primer lugar, quiero desde luego agradecer a la Asociación de Vecinos, Los Verdeños, su amable invitación a participar como pregonero en este acto y en particular a su presidenta, doña Lorena de la Cruz, y a su vicepresidente y responsable de la Comisión de Fiestas, don Nauset Rodríguez Fernández. He de reconocer que recibí la invitación con cierta sorpresa, en la medida que inicialmente no identifiqué la vinculación que mi persona o la figura que represento tienen o podían tener con este lugar. No obstante, este sentimiento transmutó rápidamente en, yo diría que en inmensa gratitud por hacerme depositario de un honor tan alto, tanto hacia la asociación como por extensión al barrio. Y ello como consecuencia de la lectura de la carta de invitación en la cual se exponían las razones que habían motivado esa propuesta, de hacerme llegar esa propuesta. En primer lugar, y por un lado, debido a la existencia de profundos vínculos, se decía, con el barrio de La Verdellada durante mi etapa de formación académica, ya que residí en sus proximidades, concretamente en Barrio Nuevo, forjando, se decía, lazos humanos y compartiendo vivencias con vecinos y personas residentes. Y por otra parte, se indicaba también en la carta, en la medida en que La Verdellada ha sido tierra de acogida, se decía, para generaciones de estudiantes universitarios, convirtiéndose en un espacio donde el conocimiento, la convivencia y el espíritu académico han encontrado refugio y arraigo. Por todo ello, asumí este reto con mucha ilusión, aunque también con una alta responsabilidad, al tomar conciencia de la altura intelectual e institucional de las personas que me han precedido en esta tribuna. Gracias a una acertada decisión tomada en 1999 de recuperar una tradición rota en algún momento, ¿no? Me alegra comprobar que desde la Universidad de La Laguna ya hemos tenido un destacado antecedente en esta responsabilidad con la presencia como pregonera en 2006 de nuestra querida exrectora Marisa Tejedor Salguero, aunque en aquellos momentos ya no ostentaba el cargo, por lo que tengo el honor de ser el primer rector en ejercicio que participa en estas fiestas vecinales, pues leyendo este pregón y por tanto, insisto, pues recibiendo este honor tan alto, ¿no? Pero más allá de estas consideraciones, lo importante es que lo he comprobado, no solo por la lectura del programa, sino por el espíritu, ¿no?, que se percibe entre ustedes. Esta es ante todo la fiesta de los vecinos y las vecinas, de esas algo más de 10.000 personas que hacen de La Verdellada uno de los núcleos más activos y dinámicos de nuestra ciudad, patrimonio de la humanidad, y que constituye, sin duda, un paraje singular por su origen y su historia. Precisamente, la fuerza vecinal ha sido la que ha hecho crecer este barrio, cuyo nombre atesora un hermoso regalo para los que amamos la etimología, ya que recibe su nombre por haber sido inicialmente una zona de carácter agrícola vinculada a pequeñas explotaciones dedicadas al cultivo de la viña, especialmente de la variedad Verdello, una de las joyas de la viticultura regional que llegó a las islas desde Madeira y el norte de Portugal. De hecho, no sé si saben que el gentilicio del barrio, que además le da nombre a la Asociación de Vecinos y Vecinas, Verdeño o Verdeña, está recogido con el significado natural del barrio de La Verdellada, en La Laguna, en una entrada del maravilloso Diccionario Ejemplificado de Canarismo, obra de nuestra catedrática de Filología Románica de la Universidad de La Laguna y primera mujer canaria en formar parte de la Real Academia Española de la Lengua, Dolores Corbella, así como del también catedrático de Filología Española, Cristóbal Corrales. Sé que fue a partir de los años 50 del pasado siglo cuando el barrio comenzó a urbanizarse, coincidiendo también con la expansión de San Cristóbal de la Laguna y conviviendo durante mucho tiempo las explotaciones agrícolas con nuevas viviendas hasta llegar a la actual configuración urbana.
Entre sus primeros habitantes se encontraban familias procedentes del ámbito rural y trabajadores vinculados a las fincas próximas, lo cual configuró una nueva comunidad estrechamente relacionada con el territorio y con formas de vida marcadas por la convivencia vecinal, un espíritu que, sin duda, aún pervive y explica el nacimiento de esta asociación. En este proceso cabe recordar figuras como la de Félix Pérez Linares, dueño de la finca matriz, quien a partir de 1955 vendió parcelas a precios muy económicos a los vecinos y vecinas con escasos recursos, lo que permitió dar inicio a la urbanización del barrio. Fue el suyo un acto generoso, ya que es sabido que algunas personas especialmente necesitadas pudieron acceder incluso gratuitamente a la propiedad de un terreno. Precisamente alrededor de esa época, en 1959, nacería la Asociación de Vecinos de este barrio, que con el tiempo adaptaría su denominación actual, Los Verdeños. Esta entidad vecinal ha sido, sin duda, un factor clave para lograr que la calidad de vida de los vecinos y vecinas se equiparara a los estándares del resto del municipio, convirtiéndose con el tiempo en una de las asociaciones con mayor dimensión del movimiento vecinal de Tenerife. Gracias a su empuje, su devenir ha ido paralelo a la progresiva mejora de la calidad de vida del barrio. Inicialmente tuvo que luchar por recursos tan básicos como el suministro eléctrico, el alcantarillado y el agua potable, pero con el tiempo su trabajo ha sido fundamental para lograr infraestructuras como instalaciones deportivas, centros comunitarios y culturales, colegios, entre otras. Pese a este cambio, experimentado en los últimos años, perviven en el barrio elementos que mantienen un fuerte valor simbólico para quienes lo habitan, como la Casa del Barco, algunas casas terreras o determinados lugares de encuentro cotidiano que continúan formando parte de la memoria colectiva de quienes han sido testigos y en muchas ocasiones protagonistas de esta evolución. Del mismo modo, permanecen vigentes diversas manifestaciones culturales impulsadas desde la propia comunidad, como la tradicional ya Bajada del Diablo, que se celebra durante los carnavales, y que para un tijarafero como yo, y lo comentaba con el viceconsejero de Comunicación del Gobierno de Canarias, donde se celebra el Diablo de Tijarafe desde principios del siglo XX, pues no deja de ser una maravillosa coincidencia, ¿no? Les animo a que continúen pues dando vida a esa tradición tan nuestra, ¿no? Vinculada a las fiestas del fuego. Y qué decir de estas fiestas patronales de Nuestra Señora de Lourdes que estamos celebrando. Quiero destacar que esta cronología del barrio presenta paralelismos con la de la propia Universidad de La Laguna, con nuestro rectorado y campus central pues, situados a escasa distancia de este lugar. Así, del mismo modo que en los años 50 se produjo el inicio del desarrollo urbano del barrio, esa época fue también trascendental para el gran crecimiento contemporáneo de nuestra universidad. Nuestro centro, como es sabido, tiene ya 234 años de historia, pues fue fundado en 1792 en un decreto firmado por el rey Carlos IV, pero sin embargo, su primer periodo histórico fue muy azaroso por las convulsiones propias del siglo XIX español, que trajo, entre otras consecuencias, el cierre de muchas universidades españolas, entre ellas la nuestra, que por aquel entonces era conocida como Universidad Literaria de San Fernando. De tal forma que no es hasta 1927 cuando se crea definitivamente un distrito universitario en Canarias, comenzando en ese momento la etapa moderna de la Universidad de La Laguna con su actual denominación. Por ello, el próximo año se cumplirá un siglo de aquel hito que da lugar al comienzo de nuestra historia contemporánea, por lo que, por cierto, estamos trabajando ya en un amplio programa conmemorativo abierto a la participación del conjunto de la sociedad. Tras esa reapertura, en 1927, comienzan a operar únicamente las facultades de Derecho y de Ciencias Químicas y un curso preparatorio de Filosofía y Letras. En 1929, el ayuntamiento cedió a la universidad el terreno conocido como el Cercado del Marqués para construir en él un edificio principal y un colegio mayor, donde hoy están ubicados nuestro edificio central y el Colegio Mayor San Fernando. Este proceso no fue todo lo ágil que cabría esperar, y aunque las obras se adjudicaron finalmente en 1935, no se retomaron hasta pasada la Guerra Civil, de tal modo que el verdadero periodo expansivo y de consolidación de nuestra universidad comenzó justamente en los años 50, comenzando, por tanto, con el inicio del desarrollo de la Verdellada. Así, mientras la Universidad de La Laguna ha crecido hasta contar con 15 facultades y escuelas, 21.000 estudiantes, 1.600 docentes y unos 850 integrantes de la plantilla de personal técnico, de gestión, administración y servicios, la Verdellada también se ha desarrollado de manera muy significativa
con una gran transición urbana e incorporando importantes mejoras en infraestructuras y servicios y transformando buena parte del paisaje rural que caracterizó históricamente al barrio. La Verdellada posee actualmente un recurso de incalculable valor, lo decía el vicepresidente en su intervención y estoy absolutamente de acuerdo. Una población, su población, las personas que aquí habitan, una población heterogénea y diversa en la que conviven vecinos y vecinas que participaron en las primeras etapas de consolidación del barrio con generaciones más jóvenes que han conocido una realidad urbana muy diferente. Y entre este último colectivo poblacional me tengo que referir a un grupo de personas cuya realidad me toca muy de cerca, tanto por la responsabilidad que ostento como por vivencias personales en mi época de estudiante. El alumnado universitario proveniente del conjunto del archipiélago canario que ha residido y reside durante sus años de formación en este barrio lagunero y también en el vecino núcleo de Barrio Nuevo, donde yo habité cuando me tocó ser estudiante universitario allá por la década finales de los años 80 y principios de los 90 del siglo pasado. Por eso quiero hablarles brevemente, aprovechando este inesperado rol de pregonero de sus fiestas, de algunos de los recuerdos y percepciones personales que tengo de este lugar en el que ustedes habitan, y también y sobre todo del vecino Barrio Nuevo, que sé que hay una interrelación muy estrecha, lo sé porque me consta, y digo que este lugar que ustedes habitan lo reconozco como uno de los más importantes de mi vida. En efecto, comencé a habitar muy cerca de aquí, como les decía, en Barrio Nuevo, hace casi 40 años, como tantos jóvenes estudiantes universitarios venidos de todos los rincones de nuestro archipiélago, de todos los rincones de Canarias. Y vienen y vendrán a vivir una etapa que cambia sus vidas para siempre y que también, desde luego, cambió la mía. Tiene sentido rescatar aquí las palabras del inolvidable Mario Benedetti cuando indicaba que en el presente estamos fabricando las nostalgias que descongelarán algún futuro. En este sentido, como solemos decir en las ceremonias de graduación, la etapa universitaria nos regala, a mí me regaló, una ingente cantidad de agradables nostalgias en muchos de los futuros que he vivido y también de los que me quedan por vivir. Todo lo que nos ocurre y sobre todo, como diría Juan José Millás, lo que se nos ocurre a lo largo de los años universitarios forman parte de lo mejor de nosotros mismos y de los lugares comunes, físicos y emocionales a los que siempre añoramos volver. Y muchos de esos lugares, en mi caso, como les decía, se hallan en los alrededores de este barrio. Vine aquí en el año 1989, desde un humilde hogar del norte de La Palma, con 17 años, para estudiar economía en la Universidad de La Laguna. Era, por cierto, mi segundo viaje en avión, habiendo hecho un trayecto similar, La Palma-Tenerife, un año antes, para visitar a un familiar e informarme precisamente de alternativas de estudio. Junto a otros 3 compañeros, conocidos del instituto, conseguimos alquilar un piso compartido por 35.000 pesetas mensuales, que en los 5 años posteriores llegó a costarnos 45.000 pesetas, en el Barrio Nuevo, al final de la calle Las Américas. Los arrendadores eran una pareja de habitantes del propio barrio, doña Susana y don Teófilo, que habían construido 3 apartamentos con los ahorros que él trajo de su proceso migratorio a Venezuela, de manera que ellos vivían en el tercero y alquilaban a grupos de estudiantes los 2 pisos inferiores. Al segundo año, los propietarios se trasladaron al centro de La Laguna, quedando los 3 pisos en situación de arrendamiento. A mí me tocaba gestionar, probablemente por mi condición de estudiante de económicas, las cuestiones referidas al contrato y al pago del alquiler, por supuesto en metálico, cada inicio de mes, así como a recoger y archivar los correspondientes recibos. Y recuerdo que en una ocasión acudimos al domicilio de los arrendadores para firmar la renovación del contrato y efectuar el pago de la fianza. Sin embargo, estos no se encontraban en su casa, y no pudimos, por tanto, realizar la operación. De esta manera nos vimos en pleno centro de La Laguna, un jueves por la noche, con 35.000 pesetas. He de reconocer que no resistimos la tentación, teniendo recuerdos nítidos de esa noche en los ya inexistentes locales de la discoteca El Equilibrio o el conocido como Salsódromo. También recuerdo con nostalgia asistir a múltiples luchadas en el terrero que existía en el Barrio Nuevo, en la calle El Drago, atraído además de por la afición que traía de mi infancia a Tijarafera, tierra de puntales muy conocido,
atraído también por el hecho de que uno de los compañeros de piso acabó formando parte del equipo. Además de a las luchadas, acudíamos muchas tardes a jugar al billar, al bar anexo al terrero, denominado, de manera muy gráfica, Bar Campo de Lucha. Y hablando de acudir a competiciones deportivas, también recuerdo excursiones con los compañeros de piso, algunos domingos por la mañana, en que había partido al campo de fútbol, ubicado aquí, al lado. Y lo cierto es que no recuerdo la necesidad de abonar entrada. No sé si esto ha cambiado, pero no era necesario y lo recordaría dado que habría sido sin duda un elemento disuasorio, dadas las restricciones económicas a las que estamos sometidos. Y es imposible hablar de deporte en Barrio Nuevo, y lo comentaba con Jonathan antes, y no mencionar al Jocha. José Antonio Hernández, estando la triste noticia de su fallecimiento hace escasos días, aún muy reciente. Si bien nunca fui cliente de su gimnasio, de su inolvidable gimnasio, que nació justamente a finales de los 80, a la vez que empecé a residir en el barrio, el icono de su figura era conocido y admirado por todos. Y hablando de la vida cotidiana de aquellos años, no sé si recuerdan el supermercado Como Como, cuya propietaria creo que habitaba en La Verdellada. En aquellos años, el Como Como nos parecía un prodigio de oferta comercial para realizar las compras básicas de alimentación y productos para el hogar. Era algo innovador, sobre todo para mí, joven proveniente del norte rural de la isla de La Palma de hace 4 décadas. Y es que en aquellos años aún eran comunes las ventas, que podemos denominar de toda la vida, definidas según el diccionario ejemplificado de canarismo, vuelvo a tomarlo prestado, como tienda de comestibles y de algunos otros artículos, incluso en ocasiones de bebidas alcohólicas. De hecho, muy cerca de donde yo vivía, justo enfrente del terrero de Lucha, existía una de estas ventas, regentada por don Basilio, que siempre ofrecía conversación amena y en la que, atendiendo con precisión a la definición anterior, además de algún producto básico para resolver el día a día, se despachaba una cerveza o un vaso de vino para complementar y amenizar la visita. Recuerdo que, bien en las ventas o en el innovador supermercado, los compañeros de piso realizábamos siempre compras conjuntas y acabamos adoptando un criterio para seleccionar entre diferentes marcas de productos que denominábamos Operación Raxa y que se resumía en la idea de comprar el más barato, haciendo alusión precisamente a que la marca Raxa era la más asequible entre los aceites de cocina. Desde luego, esa idea de administrar recursos escasos fue una de las habilidades que tuvimos que desarrollar en esos años, y permítame bromear apuntando que es una capacidad que me ha resultado muy útil para gestionar una universidad pública en los tiempos que corren. Y hablando de tiendas minúsculas, ninguna tan pequeña como la de Don Quintín, no sé si la recuerdan, en la calle El Puente, en su cruce con Las Américas. Me entristeció mucho la noticia de su desaparición. Era habitual hacer una parada en nuestro regreso de la universidad para comprar un perrito caliente o un dulce de los que denominamos mata hambre, cuyo nombre refleja a la perfección su composición intensa y poderosa. Y es que la actividad comercial constituye una fuente inagotable de recuerdos. En el caso de las peluquerías, por ejemplo, recuerdo que solía pelarme en la peluquería Galván, que se hallaba en el camino de la Hornera, próxima a la Facultad de Economía. No obstante, ¿cómo no reconocer a la peluquería de Caballero Juan, que muchos de ustedes conocen? Que una vez que don Juan se jubiló, como muchos de ustedes sabrán, para volver a su Fuerteventura natal, con todo merecimiento, comenzó a ser explotada por Domingo. De hecho, hace alrededor de 12 años que comencé a pelarme nuevamente en ella, junto con mi padre, que acabó viviendo conmigo los últimos años de su vida. De hecho, lo normal era que a mi padre lo operara don Juan hasta su jubilación, mientras yo era pelado por Domingo. Tras el fallecimiento de mi padre, sigo yendo a pelarme con Domingo cuando el tiempo y la agenda me lo permiten. Domingo, a quien aprecio mucho, es una persona honesta y un profesional serio y riguroso, de trato amable y de conversación siempre inteligente y profunda. Quienes lo conocen creo que están de acuerdo conmigo. Evidentemente, además de por la calidad del servicio, que la tiene, ni que decir tiene también que lo hago por la gran cantidad de agradables recuerdos que la visita siempre me procura. Permítame que, para terminar esta especie de relación de recuerdos de mi vida universitaria
en el entorno de La Verdellada y Barrio Nuevo, haga aquí, en público y en primicia, la confesión de una anécdota que hasta ahora ha permanecido en el más absoluto secreto. Como sabemos, durante los procesos electorales, las personas que están en primera fila seguro que lo saben mejor que nadie, es común colocar tablones para que las diferentes candidaturas difundan su cartelería electoral. Eso justamente ocurrió en las elecciones municipales de 1991, en La Laguna, año en el que yo estudiaba segundo de Ciencias Económicas. Se celebraron en concreto el 26 de mayo de ese año. Unas semanas después de desarrollado el proceso electoral, durante el regreso de una noche lagunera, ya de madrugada, cuando el grupo de compañeros de piso íbamos a entrar en el barrio a través de la calle Obispo Pérez Cáceres, en su cruce con la actual avenida Torriani, en aquel momento aún conocida como Calvo Sotelo, reparamos en varios tablones abandonados en unos jardines, aún con la cartelería electoral adherida. En la soledad de la madrugada y con el nivel de creatividad que nos proporcionaba la distensión de esa noche, tomamos conciencia de lo adecuados que resultarían para evitar la incomodidad de nuestros colchones, que se hundían notablemente y nos procuraban serios dolores de espalda. De tal manera que, dicho y hecho, dos de nosotros cargamos cada uno con su correspondiente tablón, que fue colocado esa misma noche en nuestras camas, resolviendo de manera definitiva esa inconveniencia. No recuerdo cómo fue la distribución, pero a uno nos tocó el tablón correspondiente a ATI y a otro del PSOE, con las imágenes de don Elfido Alonso y don José Segura aún impresas. Cuando marchamos del piso, allí quedaron esos tablones, espero que reutilizados por nuevas generaciones de estudiantes. Bueno, voy a ir terminando. Como han podido ver, esta intervención ha estado compuesta de 3 ingredientes. En primer lugar, he querido recordar los orígenes de este barrio, que creció mucho en poco tiempo, pero que ha sabido mantener la esencia y a la vez construir una identidad propia. También he tratado de trazar un paralelismo con la época de desarrollo reciente de nuestra Universidad de La Laguna, al igual que el barrio, hija de la etapa expansiva de mediados del siglo pasado. Y finalmente he intentado unir ambos elementos a través de algunos recuerdos de mi historia en este lugar y en el cercano Barrio Nuevo, que coinciden también con el inicio de mi vínculo con la Universidad de La Laguna. Lo he hecho tratando de destacar y de seguir a Miguel de Unamuno y su poderoso concepto de intrahistoria, entendido como la historia del hombre y la mujer corriente, de las personas menos visibles, las que no salen en los titulares de prensa, la de todos y cada uno de nosotros y nosotras. Si alguna enseñanza puedo extraer de esas vivencias, destacaría como especialmente importante la de que siempre tenemos algo que hacer para afrontar las circunstancias que nos toque vivir. Como dejó dicho Sigmund Freud, he sido un hombre afortunado, ya que nada en la vida me fue fácil. Esto nos permite, o mejor dicho, nos permite rescatar uno de los mejores libros que a mi juicio se han escrito nunca y que todo ser humano debería leer. Se trata de El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Cuenta la historia del autor, un psicólogo judío alemán, que pasa 4 años en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y al que se le arrebata todo lo que de valor tenía en la vida, que ve morir a toda su familia y que sobrevive milagrosamente a esa pesadilla, concentrándose en analizar las reacciones del ser humano ante situaciones tan angustiosamente extremas. La conclusión es tan luminosa como estremecedora, proviniendo de una experiencia tan dramática. Nos dice Viktor Frankl: al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino. Es decir, si bien no podemos elegir en muchas ocasiones lo que nos ocurre, siempre podremos decidir cómo afrontamos cualquier hecho que nos suceda. Esa decisión, última e íntima, depende en exclusiva de nosotros. Ojalá pudiéramos no olvidarlo nunca. Hagámoslo por los pioneros y pioneras de este barrio y también de nuestra Universidad de La Laguna, que esta noche hemos tratado de conectar y que no lo tuvieron nada fácil.
verdeños y verdeñas, reforcemos nuestro compromiso y nuestro vínculo con este lugar, nuestro privilegiado, su privilegiado lugar en el mundo. Felices fiestas patronales de la Verdellada 2026. Muchas gracias. Le queremos dar un pequeño presente porque sé que no nos va a olvidar tampoco en su memoria, en su corazón, pero también, como bien digo, este pequeño presente para que recuerde este momento con emoción o por lo menos con la misma ilusión que para nosotros ha sido el tenerle esta noche hoy aquí. Muchísimas gracias. Hoy tenemos la suerte, el privilegio de tener a don Benito Cabrera y al gran artista José Manuel Ramos. Fuerte el aplauso.
Adiós.